este primer vídeo de química orgánica empezaré explicando la química del benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular C6H6. Aquí podéis ver tres formas distintas de dibujar el benceno. A ver, la aromaticidad es una propiedad especial de este tipo de compuestos que le da una estabilidad especial. La aromaticidad depende de, se explica por la regla de Hückel, como se asigna a estos compuestos por la regla de Hückel 4n+2, si la cumplen, son aromáticos. Esta operación, sustituyendo un valor de n por número entero, tiene que dar al número de electrones que están conjugados, en este caso serían 6 electrones conjugados, y sustituyendo el valor de n por 1 nos daría la operación 6. Este tipo de compuestos tiene una reactividad especial, que es la sustitución electrófila. La sustitución electrófila consiste en sustituir un compuesto electrófilo por uno de los hidrógenos del benceno. En este caso, si la simplificásemos, sería tal que así. Se necesita un reactivo electrófilo deficiente en electrones. El benceno tiene una gran densidad electrónica, entonces le permite ir a atacar a un deficiente de electrones. O sea, tiene facilidad por atacar a un deficiente en electrones. ¿Qué reactivos realizan este tipo de... o qué grupos funcionales realizan este tipo de sustituciones en el benceno? Se pueden producir reacciones de halogenación, de nitración, sulfonación o alquilaciones y acilaciones de Friedel-Crafts. Empezaremos por las halogenaciones. Un ejemplo de halogenación puede ser la bromación. Sería el mismo mecanismo que una cloración, una iodación, una fluoración. Este tipo de reacciones se asemejan a las reacciones de adición en los alquenos, donde se producía adición tanto en el carbón, ambos carbonos. Por ejemplo, si tratábamos con ácido clorhídrico, el proton tenía densidad positiva, el cloruro densidad negativa, el carbono con densidad electrónica atacaba el protón que tenía deficiencia de electrones, entonces se formaba un carbocatión que posteriormente era atacado por el cloruro, produciéndose la adición. Pues en este caso, lo que le diferencia respecto a la adición en alquenos es que se mantiene después de la adición la aromaticidad del benceno, ¿vale? Y que necesitamos hacer uso de catalizadores para formar especies más electrófilas. Por ejemplo, la bromación necesitará el tribromuro de hierro para poder adicionar un bromo. La reacción que tiene lugar, en primer lugar, lo que hace es formar una especie electrófila, donde el tribromuro de hierro va a entrar en contacto con el bromo, polariza el enlace, formando un catión bromuno, que es lo suficientemente electrófilo como para que pueda
adicionarse al anillo. Un doble enlace, el anillo ataca al bromuro, formándose un carbocatión estabilizado por resonancia con diferentes formas resonantes. ¿Vale? Pero a pesar de su estabilidad, siempre tenderá a perder un hidrógeno, bueno, el hidrógeno, para formar otra vez el anillo con el halógeno, bueno, el halogenuro introducido. Y volvemos a obtener el catalizador. Para el resto de halogenaciones también son necesarios catalizadores, por ejemplo, para la fluoración es necesario el catalizador FT. Para la cloración el tricloruro de hierro para formar la especie más electrófila y que puede darse lugar a la sustitución electrófila. Y para la diodación, como es poco reactivo, pues solo necesita que entre en contacto el yodo con agentes oxidantes, formando de esta manera especies muy electrófilas. Una reacción redox. Otro tipo de reacción de sustitución electrófila es la nitración. En este caso buscamos introducir un grupo nitro en el anillo. Este grupo nitro se podría mantener o es una forma fácil de obtener un grupo amino en un benceno, como sustituyente en un benceno. ¿Cómo se produce esta nitración? Pues formando una especie muy electrófila al reaccionar ácido sulfúrico con ácido nítrico. Dando lugar a agua. Este compuesto electrófilo es atacado por el benceno y sigue la reacción, sigue el mismo mecanismo de reacción, las diferentes formas resonantes. Se forma el carbocatión, las diferentes formas resonantes y al final vuelve a formarse el benceno, pero en este caso con el nitro sustituido. Como he comentado antes, es una forma fácil de conseguir un sustituyente amino en un benceno porque este nitro puede ser tratado con primero hierro 3+ y agua y después en medio básico, dando lugar a la anilina. La siguiente reacción es la sulfonación. La sulfonación
Se realiza con ácido sulfúrico fumante, en presencia de un benceno. Obviamente. La reacción de formación del compuesto electrófilo o del reactivo del agente electrófilo, como se le quiera llamar, consiste en tratar con el ácido sulfúrico fumante por sí solo. Se protona este oxígeno con carga negativa formando un agente muy electrófilo. El benceno seguirá el mismo mecanismo de reacción. Atacará al azufre cargado positivamente, eficiente en electrones. Se formarán las diferentes formas resonantes, no las voy a indicar. Bueno, se formará el carbocatión, las diferentes formas resonantes. Que no me equivoque. Finalmente, el hidrógeno es extraído formando otra vez el compuesto aromático. Volviendo al compuesto aromático. El último tipo de reacciones de sustitución electrófila que que voy a explicar en el vídeo de hoy son las acilaciones y las alquilaciones de Friedel-Crafts. Aquí, en cuanto a las alquilaciones, es la introducción de un halogenuro de alquilo dentro de un benceno con ayuda de un catalizador. Este tipo de reacciones tienen limitaciones, que podemos ver la formación del agente electrófilo. Las limitaciones que tienen este tipo de reacciones, pues una es la polialquilación. Al introducir cadenas de carbono, hidrocarburos, estos se consideran grupos donadores de carga, entonces activan aún más el benceno. Eso produce que se produzcan polialquilaciones. Después, que no se dan en presencia de grupos sustractores de electrones, es decir, aquellos grupos desactivantes del benceno, como los grupos nitro, los ácidos, etcétera, solo pueden usarse con halogenuros de alquilo, no de arilo, y después en determinadas sustituciones. Y por último, otra limitación es que puede haber un reordenamiento en el carbocatión que se produce con el catalizador. Un ejemplo podría ser la presencia del tricloruro de aluminio, daría la alquilación de Friedel-Crafts, dando lugar a dos productos distintos.
En cuanto a la acilación, se produce de la misma forma que la alquilación, solo que en este caso tenemos un halogenuro de alcilo. En presencia del catalizador, del mismo catalizador, con el benceno se producirá la sustitución, la introducción de grupo acilo. En este caso, la limitación de la polialquilación no tiene lugar debido a que es un grupo sustractor de densidad electrónica. Y después tampoco tendrá lugar la limitación de reordenamiento del carbocatión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo explicaremos el efecto de los sustituyentes en los anillos aromáticos sustituidos, y en el caso de que tengáis alguna duda sobre alguno de estos tipos de sustitución electrófila, en los comentarios y suscribiros al canal.